Buenos días. Los resultados de esta investigación que vamos a presentar se derivan de la tesis, del trabajo de la tesis de maestría de José Mario, que le dirigí el año pasado y que se ha convertido en la base de la investigación del doctorado que actualmente José Mario también está desarrollando junto conmigo y un grupo de investigación tecnológico. Pero quiero iniciar también agradeciendo al Instituto Nacional de Biodiversidad, particularmente a Nelson Zamora, taxónomo botánico que nos ayudó en el diseño y en la implementación de este proyecto, y al programa de eScience del Tecnológico y al de Informática para la Conservación de la Biodiversidad que estamos consolidando en la institución. Tenemos muchas cosas que contar, pero solamente 20 minutos. Entonces, hemos dividido el trabajo presentando la introducción de parte mía, que son los primeros 4 puntos, y José Mario nos va a presentar el desarrollo propiamente de la metodología, los resultados, las conclusiones y el trabajo futuro. ¿Para qué es que queremos hacer este trabajo? Lo que queremos es identificar plantas a partir de fotografías de las hojas, nada más. La identificación de plantas es muy importante para poder hacer inventarios de la biodiversidad. Y cuando digo biodiversidad no digo solamente hacer inventarios de las plantas. Las plantas se pueden utilizar para hacer inventarios de organismos asociados con esas plantas. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos una ave muy linda que se llama el quetzal, y es tan importante hacer un inventario de quetzales como lo es hacer un inventario de los árboles, una especie que se llama aguacatillo, que es la única que ellos comen. Entonces, poder identificar que en una cierta zona hay aguacatillo nos da, por lo menos, la hipótesis de que ahí posiblemente se puede encontrar también esa especie de ave o de algunos otros animales. Entonces es muy importante para estudiar la riqueza biológica de una región, para monitorear la población de plantas o de organismos animales, por ejemplo, que estén asociados. Y también para modelar, entre otros, hay un problema muy serio de especies invasoras, para ver cómo está afectando el que se haya insertado una especie invasora, por ejemplo, en una región. Tiene el reto de que se requiere conocimiento experto. Se estima que en el mundo hay unos 400.000 especies de plantas. Entonces no hay un solo botánico, por supuesto, que maneje toda la información como para poder identificar cualquier planta del planeta. Y yo diría que en el caso de Perú, estoy totalmente seguro, tampoco hay un botánico que pueda identificar cualquier planta de Perú. Lo que hacen es especializarse en grupos taxonómicos, en familias, por ejemplo. Y en una familia de plantas pueden manejar 10 géneros y el número total de especies podría ser 100, 200, 300, depende de la riqueza, que como en el caso de Perú, de Costa Rica, si es muy grande, hace que un experto sea un experto en una familia de plantas. Entonces se requiere conocimiento experto y además hay pocos expertos. Y finalmente el proceso que lleva a cabo un taxónomo cuando tiene que identificar una planta es muy tedioso. Ellos no lo encuentran tedioso, pero es tedioso. Es muy ineficiente y está muy sujeto a errores. Eso ha llevado a que se desarrollen sistemas expertos, así se les decía inicialmente. Y el enfoque tradicional ha sido que asumen que una persona llega a utilizar un sistema con una planta que tiene, o más bien, con una hoja, una fruta, una semilla, un poco de corteza, raíz, que posiblemente incluso pueda decir qué olor tiene ese árbol, si es que es la corteza de un árbol, o de una hoja, de un fruto. Y entonces se han desarrollado una cosa que se llaman claves dicotómicas, que cualquier libro, cualquier publicación que describe una especie posiblemente dice, y esta es la clave dicotómica mediante la cual ustedes pueden identificar esa planta. Con el problema de que ellos de verdad invierten mucho tiempo en decir el orden óptimo en el cual se deben hacer las preguntas para que se haga la menor cantidad de preguntas. Pero entonces eso establece un orden. Y si la primera pregunta es ¿de qué color son las flores? Y uno no tiene flores, hasta ahí llego. Si uno tiene solo hojas, raíces, corteza y otro montón de cosas, pero no tiene las hojas, perdón, las flores, no puede responder a la primera pregunta. Entonces las claves dicotómicas pues se utilizaron, todavía están allí en la literatura tradicional, pero se pasó a usar a otra cosa que se llaman claves interactivas, que le dicen al usuario con qué quiere empezar, con las raíces, con las flores, con la corteza, y uno establece el orden en que quiere hacer la identificación, pero aún así hay mucha interacción y hay mucho conocimiento que el usuario debe de proveer para que el sistema le pueda responder
Es una de estas 5, es una de estas 10, o a lo mejor es esta especie la que es una excelente candidata. El enfoque moderno, que es en el que nos basamos nosotros, se basa en visión. No le pregunta nada al usuario más que deme imágenes de esa planta para tratar de identificarla. Pero el problema es tan complejo, por supuesto, que las imágenes tridimensionales por ahora son muy difíciles. Se está haciendo con imágenes, vamos a decir, muy planas. Y obviamente las hojas son tal vez la parte más plana de una planta y por eso han sido los primeros candidatos a utilizar. Por supuesto, estos algoritmos, la esperanza que tienen, y nosotros cultivamos esta esperanza, es que estos algoritmos que desarrollemos para hojas también se pueden utilizar posteriormente para flores y para otros objetos que son un poquitito más difíciles de manejar. Nos basamos en estos 3 previos trabajos, pero fundamentalmente en el tercero. Esta es una herramienta gratuita que pueden bajar ustedes. Es una aplicación que se llama LeafSnap, desarrollada por colegas del Instituto Smithsonian en Estados Unidos, de la Universidad de Columbia y la Universidad de Maryland. Y ellos se plantearon el interesante reto, es un reto como muy minimalista, de identificar plantas solamente basados en voy a llamarle la silueta de las hojas. Ni siquiera toman en cuenta las venas ni la textura. Y lo aplicaron a 184 especies de árboles del noreste de Estados Unidos, y conversando con colegas de ese proyecto nos decían que nunca lo habían aplicado en el trópico, que tenían sus dudas con respecto a cómo se iba a comportar, porque aquí hay mucha diversidad, pero que era un proyecto interesante. Y nos planteamos entonces ir más allá de lo que ellos hicieron con LeafSnap, pero basándonos en lo que ellos habían desarrollado inicialmente. Nos enfocamos en Costa Rica, que es nuestro país de origen, que tiene una biodiversidad muy rica. Hay 12.000 especies de plantas, se estima, hay 11.000 identificadas, así que tenemos un trabajo por delante enorme por muchos años, especialmente con los botánicos que van al campo a hacer las recolectas de estas muestras. No conocemos de ningún esquema automático o semiautomático desarrollado en el trópico de Latinoamérica, y tenemos que lidiar con algunos problemas que son clásicos en realidad, como el de que sea invariante a la rotación. No queremos que un usuario, cuando llegue con una foto, tenga que tomar la foto, ¿verdad?, con una cierta posición, sino que la hoja pueda estar en cualquier posición, que la escala tampoco sea un problema, que las sombras las podamos manejar de manera limpia, y vamos a tener que lidiar también con condiciones de luz. Este último aspecto que tengo aquí en la justificación a mí me parece que es muy importante, porque independientemente de que queremos que esto sea utilizado por tomadores de decisión para resolver los problemas que mencioné antes, que tienen que ver con hacer inventarios y monitorear poblaciones, hay una pregunta fundamental científica que no se ha realizado, y es: ¿cuál es el verdadero poder discriminatorio, digamos, que tienen las hojas para poder identificar una planta o un árbol? Eso no se sabe, eso no lo sabe nadie, por una razón muy simple, y es que el botánico ha asumido que cuando tiene que hacer una identificación, la hoja la puede utilizar para cosas muy obvias, pero tiene hojas, tiene flores, tiene frutos, tiene raíces, tiene corteza, tiene un montón de información adicional que hace que la hoja la usa para lo que más le ayude a discriminar, pero no le está sacando todo el jugo. Nosotros queremos saber hasta dónde se puede llegar a puras hojas, y sabemos que las venas, que tienen varios niveles de venación, primer nivel, segundo nivel, hasta un nivel que son como arterias, y que algunos plantean la hipótesis de que pueden ser fractales que nos ayudan a identificar como si fuera la huella digital de una especie e incluso de un espécimen. Y tampoco se sabe, cualquier botánico, antes uno le pregunta a ellos, le dice: de la familia tal, ¿cuánto se podría hacer a partir de hojas? O de tal grupo más grande, del orden tal, ¿cuánto es lo que se podría identificar a nivel de hojas? Y lo dicen muy cualitativamente, dicen: se puede hacer mucho o se puede hacer poco, porque ahí las hojas son muy parecidas o porque ahí las hojas son muy diferentes. Esa pregunta no se ha respondido, y nosotros lo queremos hacer para familias, o sea, para grupos taxonómicos, pero también para especies que tienen algún interés, por ejemplo, económico. Árboles maderables. ¿Cuánto se puede identificar de los árboles maderables? Nadie sabe. ¿Cuánto se puede hacer identificar de los árboles maderables de Perú? Nadie sabe. O sea, ni siquiera para un país pequeño, para una isla, para la isla de San Andrés de los colombianos, no se sabe cuánto se puede identificar.
Entonces, esas son las preguntas que queremos enfocar, y la hipótesis sobre la que trabajamos es que el trabajo que se hizo con DeepSnap se puede mejorar en cuanto al nivel de certeza con que se hacen las identificaciones si le agregamos análisis de textura. Además, en principio queríamos hacerlo con venas nada más, pero no es tan fácil separar las venas de las texturas. Entonces usamos textura y borde para analizar 65 especies de plantas de Costa Rica, y le dejo a José Mario que presente los resultados. Bueno, esto sería como hicimos la metodología. Lo primero fue obtener las imágenes. La gente del Instituto Nacional de Biodiversidad nos ayudó bastante. Nelson Zamora, él hizo la lista. Sí, son 66 especies de 2 lugares que hay en la meseta central de Costa Rica, y tienen, lo más importante es que tienen fondos uniformes. Esto es porque la segmentación de la hoja nada más en una imagen compleja es muy difícil por sí solo, y podría ser una tesis doctoral por sí solo ese problema. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Ok, entonces hicimos un subset de datos limpios. A este le llamamos limpio porque son imágenes, bueno, las hojas se prensaron en una prensa para dejarlas más planas. Eso evita que hayan sombras. Se limpiaron en Photoshop y fueron escaneadas. Ahí tenemos un total de imágenes. Este es limpio. El que sigue es sucio. Este es más realista. Es el tipo de foto que una persona tomaría con un celular. Entonces, esa mano alzada, ahí pueden ver un montón de sombras. Algunas tienen huecos, algunas tienen bichos que se mojaron en las hojas. Entonces, tienen mucho brillo. Tienen mucho brillo. Este me lo voy a brincar. Si quieren leer el paper, ahí pueden ver un poco más de información. Es una cuestión de referencia para ver que también están implementados los algoritmos. Okay. Lo segundo, una vez que se tienen las imágenes, es segmentar, es decir, saber qué es hoja y qué no dentro de la imagen. Ahí tenemos una imagen de una hoja, y lo que hicimos fue la pasamos a otro dominio de colores, que no es el RGB, sino que es Hue Saturation Value, y Value, que es el que tiene la X ahí, como pueden ver, tiene un montón de brillo en la imagen. Entonces ese canal lo eliminamos y tomamos nada más el Hue Saturation para hacer clustering de colores. Es decir, tomamos estos 2 canales, lo metimos dentro de un Expectation Maximization, que es un algoritmo de clustering, le damos 2 clusters, ¿es hoja o no es hoja? Y con eso nos da la probabilidad de que un píxel sea o no de cada cluster. Lo que tenemos allá es una imagen binaria donde ya ha sido segmentada la hoja, obviamente hay varias. Este es el algoritmo de la gente de DeepSnap. Trabaja de la siguiente manera. Está la hoja binaria, la imagen binaria, se va por todos los píxeles del borde trazando un disco con radio R, el cual puede cambiar, y se miden 2 cosas. Se mide la intersección de ese disco en píxeles con la hoja, y también el arco de intersección, digamos, de la longitud del arco de intersección de ese disco con la hoja. Todo eso al final genera histogramas, y esos histogramas se pueden comparar. Y nosotros lo que hicimos fue agregar local binary patterns para usar micropatrones de la textura y agregarle el modelo. ¿Cómo trabajan? Bueno, básicamente trabajan similar. Hay un radio R de una cantidad de píxeles de radio y una cantidad de píxeles de muestreo. Se hace en escala de grises, es decir, los píxeles hay que pasarlos a grises, y también es invariante la rotación ahí con un shifteo de bits, y eso también genera histogramas, igual que el modelo pasado. Digamos que en ese sentido permite comparar con histogramas. Aquí tenemos varios tipos de features que se usaron. El primero, HCOS, es el de curvatura, y todos los demás, excepto el último, es textura, diferentes variantes de textura. Por ejemplo, el R1P8 significa radio 1, 8 píxeles de muestreo. El R3P16 significa 3 píxeles de radio y 16 píxeles de muestreo. Y el último que tenemos es combinado, curvatura y textura, con uno en específico, y la razón es porque fue el que dio mejor con un set de datos de referencia. En cuanto a la clasificación, usamos K-Nearest Neighbor. El K de 1 a 10 se refiere a que permitimos o probamos
con rankings que van desde 1 hasta 10 especies. Es decir, si solamente tiene 1, el algoritmo no puede equivocarse. Si tiene 10, tiene chance para equivocarse hasta 9 veces. Y la distancia que usamos en los histogramas fue la intersección de histogramas. Y lo que medimos es la exactitud del modelo. Y la exactitud es básicamente, dado un modelo, varios algoritmos juntos, o curvatura solo, textura solo, y una serie de imágenes de una especie con un caso específico, ¿cuántas de esas fotos, que ya sabemos de qué especie son clasificadas de manera correcta entre todos los intentos? Ok, entonces en experimentos y resultados, recuerden que lo que tratábamos de ver era si el modelo mejoraba significativamente en exactitud al agregar textura. Y aquí están los resultados. Estos resultados son en datos limpios. La primera columna, que es el K del ranking, la segunda es curvatura solo, la tercera es curvatura y textura, un tipo de textura en particular, y además le dimos un factor de importancia a cada algoritmo. Entonces, y lo fuimos variando de 10% a 10%. Ese fue uno de los que dieron mejor, de hecho fue el que dio mejor. Como pueden ver acá abajo, hay una diferencia bastante grande entre los dos. La combinación de los dos llega a un 93%, y la mejora la pueden ver allá al final en Accuracy Improvement, donde hay una mejora hasta un 25.5%, y con las hipótesis de proporciones, como ven ahí, todas dieron significativas. Esto lo podemos ver en un gráfico también, donde es clarísimo. Bueno, en Y tenemos la exactitud, en X tenemos los K, y el algoritmo de curvatura solo es el rojo que está abajo. Ese es el que da, digamos que peor, y diferentes combinaciones de textura y curvatura tienden a dar mejor. Okay. Hay otra cosa que se puede ver ahí, que es obvio que el K afecta. Si le permitimos al algoritmo equivocarse más veces, pues la exactitud va a subir. Esto del K lo pensamos en el sentido de que si al final es una app, podemos darle al usuario un ranking. Este tiene que ver con datos con Real. Como ven, la exactitud tiende a ser más baja, el máximo ahí es un 87%. Pero lo interesante aquí es que la mejora se dispara, la mejora es bastante más. Eso nos puede decir que la textura es muy robusta ante el Real. Ahí vemos que la mejora llega hasta un 42.5, la que tiene más, y además se dan números de K pequeños. Si vemos eso mismo en el gráfico, aquí es todavía más marcada la diferencia entre curvatura solo y unión de curvatura y textura, con diferentes factores de importancia. De nuevo, la línea roja es curvatura solo. Y por último, entrenamos el modelo con fotos limpias y tratamos de identificar fotos sucias, y es un desastre. Entonces, de aquí, como ven, si hay mejora, siempre es significativa, eso es importante, pero el nivel de exactitud baja. Uno podría decir entonces que es mejor tener una base de datos de fotos que se parezcan más a las que el usuario va a tomar, y entrenar el modelo con eso. Y aquí es igual, ¿verdad? Vemos que la exactitud no llega mucho, llega casi un 50%, pero siempre curvatura está por debajo. Y una de las preguntas que nos hicieron los revisores fue, bueno, ¿y cuánto se dura haciendo todo esto? Que de hecho hay más, pero es que no lo podemos presentar. Más o menos 5 segundos. Eso es lo que se dura procesando la imagen, segmentándola, haciendo un post-processing. Entonces sí pensamos que es viable para hacerlo un solar, y obviamente puede mejorarse. Entonces anda como 5 segundos. Ok, entonces ¿qué podemos concluir? Lo primero es que al agregar textura efectivamente mejoramos significativamente, porque lo probamos estadísticamente, el modelo de curvatura hasta un 42%, y en caso de Real 25.6% en caso de limpios, y el que dio mejores resultados en combinaciones fue ese 10% de curvatura, 90% de textura. También las mejores mejoras pasan en Ks pequeños, lo cual nos dice que la textura es robusta, porque en K pequeño el modelo no puede equivocarse tantas veces. De nuevo,
vieron que la exactitud sí requiere, o sea, se ve afectada por el ruido en las imágenes. Entonces eso sí pasa, y sin importar si tenemos ruido o no, siempre la textura mejora al modelo significativamente. Podemos concluir que la segmentación debería de mejorarse para hacerla, por ejemplo, en fotos complejas. La textura sí podemos decir que es más robusta ante el ruido. Hubo mala clasificación a la hora de combinar fotos con ruido y sin ruido, ¿verdad? Y sí pensamos que hay que, como parte de la eliminación del ruido, quitar las sombras de las imágenes, que no es un trabajo trivial. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer como trabajo futuro? Crear el app, referenciarlo para tomar en cuenta el lugar donde está la especie, con mapas de distribución de especies, y quitar especies. De esta manera, eliminar hojas con segmentación compleja, de imágenes complejas. Ahorita ya estamos trabajando en medidas morfológicas, el largo, el ancho, proporciones entre el ápice y otro tipo de cosas de ese estilo. También tomar la textura y subdividirla en sus elementos atómicos. Por ejemplo, estamos trabajando en extraer solo la venación y crear descriptores de la venación, nada más, y ver el poder de clasificación que tiene la venación, que ni siquiera es algo que los taxónomos sepan muy bien hoy en día, por lo menos no está medido. ¿Okay? También los herbarios, que son lugares donde hay muchas muestras, eso queremos explorarlos, pero para eso ocupamos algoritmos que manejen muy bien el ruido, porque en los herbarios las muestras tienen 100 años, 200 años, entonces están muy deterioradas, pero ahí hay información valiosísima. Y por último, como decía don Eric, necesitamos entender el poder de estos algoritmos por grupos taxonómicos de interés, por ejemplo, árboles maderables, no sé, ese tipo de cosas. Y eso sería todo, muchísimas gracias.